Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Una vez más, bienvenido a este culto dominical que gracias al Señor, Él nos permite tenerlo todos los días, domingos a las 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos desde el lugar en donde usted se conecta, en su casa, hogar, trabajo. Ahí está el Señor. Así como está en este lugar, está en su casa, está en su trabajo, está en todo lugar. Gracias al Señor que nos permite reunirnos y alabar el nombre de nuestro Dios, fortalecernos con su palabra, llenarnos de su espíritu, reconciliarnos, fortalecer nuestra relación con el Señor y fortalecer de esta manera nuestra alma y nuestro espíritu. Les invito a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta mañana que nos permites tener este tiempo devocional, este tiempo, mi Dios, para alabar y glorificar tu nombre todos juntos, para escuchar tu palabra y también recibir de esta manera tu bendición para nuestra alma y nuestra vida. Señor, te pedimos que quites de nosotros, de nuestra alma y de nuestro corazón, todo malestar, Señor. Sea tristeza, sea enojo, sea ira, Padre Celestial, en el nombre del Señor. Quítalo, Padre, para en paz y en tranquilidad, con un alma tranquila, mi Dios, poder acercarnos a tu presencia y a través de Cristo Jesús, mi Dios, acercarnos, Padre, y recibir tu bendición, Padre. Recibir, Padre, tu perdón. También, Padre Celestial, tu guía, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Disipa las tinieblas, Padre. Los temores de nuestra alma y de nuestro corazón, Señor. En tus manos nos ponemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es bueno estar en la presencia del Señor, es bueno alegrar nuestra alma y nuestro corazón, y es bueno cantar a nuestro Dios. De hecho, Él siempre nos pide que cantemos un cántico nuevo, cántico de salvación, música del cielo. Y vamos a cantarle a nuestro Señor en esta mañana. Así que los invito, desde donde usted esté, ahí cantemos al Señor con el grupo Emanuel de alabanza de nuestra iglesia. Vamos a cantar. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es para nosotros un placer estar junto a usted en este tiempo de alabanza y adoración. Le invitamos a que disponga su corazón, disponga todo su ser para alabarle a nuestro Señor. La palabra del Señor dice en Jeremías 10:6 que no hay nadie como nuestro Señor, que es grande y que su nombre tiene mucho poder. Así que le invito a alabar el nombre del Señor con esta alabanza que titula Te coronamos, porque no hay nadie como nuestro Dios. Grande eres tú, mi Señor, no hay otro como tu Padre Celestial. Y queremos exaltar alabanza, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, amado, ahí. Cada uno de tus hijos, en el lugar en que se encuentran, Señor. Santo eres tú, Señor. Te alabamos, Señor, santo eres, Señor, santo eres, Señor. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor. Eterno Señor. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces
eres tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor, te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a
a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra a ti, Dios eterno. Gracias por tanto amor y tanta misericordia. Te adoramos en esta hora. Te bendecimos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que estás haciendo aquí en mi vida. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Oh, Rey, te adoramos. Oh, maravilloso Jesús. Bien, gracias al Señor, mis queridos hermanos, por haber podido cantarle a nuestro Señor. Es hermoso regocijarnos en las alabanzas, en el cántico a nuestro Dios, en la adoración. Ahora vamos a escuchar la palabra. Vamos a leer en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versículo 34 a 36. La palabra del Señor dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Así que,
Si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas que tú nos dejaste para nuestro bienestar. Gracias, Padre, porque ellas son vida, porque ellas nos dirigen, nos encaminan a la vida eterna. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la semana anterior hablamos de lo importante de caminar de acuerdo a la bendición de Dios y a cómo Él nos pide que día a día vivamos para el Señor. Y pudimos ver que lo que debemos y lo que Él nos enseña es a olvidar todo lo que queda atrás y a proyectarnos a lo que está adelante. De hecho, dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Además, que debemos confiadamente, día a día, vivir, ¿no?, nuestra vida, edificándola a cada momento, aprovechando bien el tiempo para llegar a la meta, al premio que Él tiene para nosotros en la vida eterna, pero también en este tiempo. Porque tenemos un objetivo eterno, pero también tenemos objetivos temporales a los cuales el Señor nos llama para bendecirnos. Todas aquellas metas que Dios pone en nuestra vida en este tiempo. Y para eso, para poder caminar como hijo de Dios, en esta enseñanza del Señor Jesús, narrada en el Evangelio de Lucas, el versículo 34 nos dice, por supuesto, de una manera simbólica, hablando del cuerpo y del ojo, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mis queridos hermanos, hablando simbólicamente del ojo, está refiriéndose a todo lo que hay en nuestro interior, a toda la visión espiritual o de pensamiento que tengamos. De acuerdo a eso vamos a ver las cosas a nuestro alrededor. Si nuestro pensamiento es bueno, es positivo, de fe, así vamos a analizar y a ver las cosas o las dificultades que vienen contra nosotros desde el lado de vista bueno, desde el lado de vista de la oportunidad que Dios nos está dando para que su nombre sea glorificado, desde el punto de vista de la bendición que está ahí. Pero si nuestro pensamiento, nuestro interior, nuestro ojo está malo, vamos a ver el aspecto negativo, vamos a ver solo lo malo. Y esto depende de lo que hay en nuestro interior y de acuerdo a ello nosotros vemos las cosas, analizamos o respondemos a las dificultades de acuerdo a lo que está en nuestro ojo. Y por eso el Señor nos dice, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Y la advertencia del Señor Jesús que nos hace es que cuando pensamos que estamos en la luz, muchas veces estamos equivocados. Muchas veces tenemos la idea de que por estar en una iglesia, por pertenecer a ella, por conocer de Dios, porque nos han enseñado tradicionalmente, o porque hemos nacido en una creencia religiosa, ya tenemos la luz de Dios, la luz de Cristo, su palabra, que nos guía, solo por conocer. Y muchas veces nos damos cuenta que aunque estemos, es verdad, en un lugar llamado a ser parte de la luz, como una iglesia o su pueblo, mucha gente está ahí, incluida, pero igual camina
en tinieblas, porque aún su interior está en oscuridad. Por eso dice, tenga cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. En el tiempo de Cristo, por ejemplo, aquellos que creían caminar con la luz de Dios, con la luz de su palabra, eran los fariseos, eran los escribas, los saduceos, todos religiosos, sacerdotes, ¿no?, que creían conocer la ley de Dios, ser la luz, cuando Cristo a cada momento les demostraba que su interior estaba lleno de maldad, como él mismo les decía, sepulcros branqueados, solo con hábitos religiosos, pero en su interior estaba la oscuridad, estaba todavía el mal, pues no obedecían lo que ellos conocían. Estaban interesados en mantener más bien su puesto religioso, político, temporal, y no en realidad en vivir, en caminar en la luz de la verdad, de la palabra, obedeciéndola. Por eso el Señor Jesús les decía, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Porque si en nosotros está la oscuridad, de esa manera, aunque con tinte religioso, vamos a caminar y vamos a responder y vamos a actuar en oscuridad. Para caminar en la senda de la vida eterna, día a día, tenemos que andar no en oscuridad, porque ahí no vamos a poder hacerlo. Tenemos que caminar con la luz de Cristo, con una nueva forma de vida, con un cambio de mente y de corazón, en donde lo que veamos sea el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Y eso se va a ver en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestras palabras, y de acuerdo a cómo veamos la vida, de acuerdo a cómo pensemos, de acuerdo a lo que hay en nuestro interior, es decir, en la mente y el corazón, vamos a sentir, vamos a actuar, vamos a influir aún sobre los demás, sea para bien o sea para mal, con la luz que exista o con la oscuridad que también pueda existir en nuestras tinieblas, las tinieblas en nuestro interior. Mire, hay un ejemplo que alguna vez ya lo hemos estudiado, pero vale recordarlo. La historia de los 12 espías, que está en Números capítulo 13 y 14, pero nosotros vamos a leer en primer lugar solo el verso 27 y 29, donde Moisés había enviado 12 espías para que recorran la tierra de Canaán, para que vean y traigan un informe para de esta manera prepararse para ir hacia allá. Y cuando Moisés efectivamente escoge de los príncipes, de los ancianos de Israel, uno por cada tribu, envía 12, ellos van y ven la tierra y regresan a dar el informe. Pero aquí yo podría decir que tenemos dos informes. El primero, el informe de la mayoría, ¿no? ¿Y cómo vieron ellos? Todos vieron la misma tierra, que fluía leche y miel, que era una bendición con riego, con campos fértiles, una producción increíble, un racimo de uvas que llevaron como ejemplo, que tenían que cargarlo entre 2 personas. Era en realidad, en aquellos tiempos, una tierra prometida de bendición. Pero mire el informe en el versículo 27 de este primer grupo de 10. También les dijeron, hablando de ellos, de los 10, nosotros llegamos a la tierra prometida, la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tiene sus frutos. Pero, mire, hasta ahí lo que ellos vieron, lo bueno de la tierra. Pero no se enfocaron en esto, sino que mire lo que dice el verso 18, pero, es como cuando ahora hay algo bueno, nos dan una buena noticia, pero eso no sirve, eso es corto, cuando vemos a veces. Así, en este caso sucedió, pero la gente que habita esa tierra es fuerte y las ciudades son grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los gigantes de Anac,
Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Todas estas tribus feroces, enemigas del pueblo de Dios, y que eran algo que atemorizaba terriblemente a estos 10. No se enfocaron en lo bueno de la tierra, sino en las dificultades. En los muros de Jericó, en los gigantes de Anac, en las bandas que había, o tribus feroces que había alrededor de ellos, enemigos. Pero no se centraron en la bendición de esa tierra que era única. Mire, y continúa. En el verso 31 dice: pero los que habían ido con él dijeron, no podemos. Y mire, pero no podemos ahora. No podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, mire, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes. Son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos también así les parecíamos. Mire cómo ellos vieron la dificultad o la situación, con el ojo maligno que había en ellos. No vieron lo bueno, sino a los gigantes. Y así se veían. Por eso dice al final, nos parecíamos a nosotros. A mí se me imaginaba, a usted se nos imagina que éramos como langostas. Aunque era en realidad al revés, como ya vamos a ver. Ellos estaban con temor de Israel porque Dios estaba con ellos. Pero como su ojo estaba maligno, a pesar de todo lo que habían visto, solo veían lo malo. Y se veían como langostas, veían los gigantes, y así también hasta se imaginaban que a ellos les parecían imaginarios, por el temor, por la oscuridad que había en su alma, que su ojo estaba oscuro, su pensamiento, su fe no existía en realidad en el Señor. Eso hizo que todo el pueblo, mire, además de que ellos estaban así, el pueblo al escuchar, hizo que todo el pueblo de Israel maldijera a Dios, a Moisés, se quejara toda la noche. Usted puede leer ahí todo el resto del capítulo, maldijera a Dios, a tal punto de que querían morirse. Hablaron de volver a Israel, de apedrear a Moisés y elegir a alguien que los guiara de nuevo. ¿A dónde? A Egipto, a la esclavitud de nuevo. Porque su alma estaba en tinieblas y no podían ver la bendición que estaba enfrente. ¿Y por qué? Porque lo que había dentro de ellos era tiniebla, y veían de esa manera con las tinieblas de su alma. La luz de Dios no alumbraba su vida, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, de haber visto a cada momento el milagro tras milagro para liberarlos, y aún no creían, su alma estaba aún en tinieblas, a pesar de la compañía diaria del Señor, con la columna de fuego en la noche, con la nube que los protegía, con el maná que caían, pero su alma seguía en tinieblas. Y por eso, ante la dificultad grande aparente, no podían responder de otra manera, sino de esta, con la queja, con el lloro, con el lamento, con la oscuridad de su alma. Mucha gente cree que ahora, por ser parte de la iglesia, por haber nacido en ella, por ver milagros, aún muchos haberlos recibido, otros por haber estudiado su palabra a profundidad, ya están con la luz de Cristo. Pero, mis queridos hermanos, si este conocimiento, esta experiencia de haber caminado con el pueblo de Dios no cambia nuestro interior,
no cambia nuestra manera de ver, de pensar y de actuar, continuamos en tinieblas. Y de acuerdo a ella vamos a actuar. Por eso vemos hoy gente sin fe que ante los problemas no ven la oportunidad de glorificar a Dios o la bendición que traerá, sino ven solo el problema, lo malo de la situación, y esto los lleva a la queja, a la depresión, al lamento, a la blasfemia, al pecado, al reclamo y a la destrucción, o volver a la esclavitud del Egipto, del mundo actual. Miren, mis queridos hermanos, tenemos que aclarar y entender que lo que cambia nuestra vida, que lo que en realidad nos hace o nos lleva a tener la luz de Cristo, no solo es el saber, este es el primer paso, sino el obedecer lo que el Señor nos dice. El creer de verdad en sus mandamientos, que son bendición, y ponerlos en práctica. Cuando empezamos a creer de verdad a su palabra, y no solo a conocerla, como dice, siendo oidores olvidadizos, sino a ponerla en práctica. Entonces, si su palabra nos limpia, si su palabra nos transforma, somos nuevas personas en Cristo, nuestra alma empieza a ser iluminada por la fe, por la esperanza, por la misericordia de Dios. Empezamos a ver las cosas de manera diferente y de acuerdo a ello, entonces vamos a actuar o vamos a reaccionar. Miren lo que dice Tito 1:15. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo. No dice los que saben. No. Sino los que obedecen sinceramente a Jesucristo. Consideran que todo es bueno. Cuando la luz de Cristo está en nuestra alma, ella nos recuerda, su palabra nos recuerda que todas las cosas a los hijos que aman su venida, su palabra, les ayudan a bien. Porque estamos precisamente en esa luz, en esa práctica diaria de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Por eso dicen los que obedecen sinceramente a Jesucristo, consideran que todo es bueno. Pero los que no obedecen, ni confían en Él, por más que conozcan, por más que sean, entre comillas, anden con el título de cristiano, pero no confían, no obedecen, creen que nada es bueno. Hasta la bendición que a veces reciben es malo para ellos, porque su alma está triste, porque su alma está encarcelada en sentimientos a veces de odio, de mezquindad. Y ahora, ¿qué hago con la bendición? Como no tiene ese amor, esa luz de Cristo para compartirla, empieza a sufrir porque piensa que le van a quitar los demás, pues no quiere compartirla. El egoísmo todavía gobierna su alma. Y por eso, a pesar de recibir lo bueno, se transforma o lo ven malo. Nada es bueno para ellos. Solo piensan en lo malo y no les remuerde. Además, dice aquí, la conciencia en Tito 1:15 en la traducción al lenguaje actual. Podemos concluir de esta primera parte que lo que trae la luz no es el saber, sino el hacer, el obedecer, el poner en práctica la palabra de Dios. Y esa era la situación de estos días. Su ojo estaba en tinieblas. Su alma, su espíritu estaba en oscuridad. Y por eso reaccionaron de esta manera que llegó a la mayoría del pueblo, a prácticamente todos, de esta generación de 20 para arriba, a no entrar en la tierra prometida. Caminaron 40 años vagando por no confiar en Dios. A partir de esto, sus hijos fueron los que entraron, pero como no confiaron, no obtuvieron la bendición. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Porque a veces nos excusamos. Es que yo nací así, es que mire las ofensas que he recibido y cuántas justificaciones tenemos para no intentar el cambio. Mire lo que dice el Salmo 119,
el verso 9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo, para complementar el verso anterior que habíamos leído. Obedeciendo, no sabiendo. El conocimiento es bueno y hay que investigar y conocer, pero hay que ponerlo en práctica, usarlo en nuestras vidas como hijos del Señor, aplicar la palabra y el mandato de Dios. Obedeciendo, confiando en el Señor. Continuando con el relato de Números, ahora 14, del 6 al 9. Después del informe de la mayoría viene el de la minoría. Solo dos. Mientras Josué, el verso 6, mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban a toda la congregación de los hijos de Israel. Les decían: la tierra que recorrimos para explorarla es tierra sumamente buena. Si el Señor, mire, sumamente bueno, ellos vieron lo bueno. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos introducirá. Confiaban en el poder del Señor a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Estaban con su ojo de luz, de fe, de esperanza, y por eso veían la tierra buena, el poder de Dios entregándosela. El verso 9: así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Es decir, en otras palabras, no sean temerosos, confíen en el Señor. Continúa el relato. Nosotros, más bien, mire cómo se veían los dos. Nosotros los comeremos como si fueran pan. No tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. ¡Aleluya! Cuando una alma está limpia, cuando un corazón está limpio, cuando su interior está con la luz de Dios, con la luz de Cristo, usted puede reaccionar de esta manera. Ve lo bueno, ve el poder de Dios, se ve grande en el Señor, porque somos hijos de Dios. No por lo que tengamos o seamos, sino por lo que Dios nos ha dado, por lo que del Señor hemos recibido. Y por eso, ante la amenaza, ellos más bien se veían con todo el poder de Dios para recibir la bendición, la tierra prometida, y desechar a sus enemigos, porque con nosotros, dice, está el Señor. Mis queridos hermanos, la diferencia del informe anterior. ¿Por qué ellos respondieron de esta manera? Ante la misma situación, ante los mismos gigantes, ante las mismas amenazas de esos hombres feroces, de esas bandas, de esas tribus, ante la misma dificultad, porque lo que había en su interior era de verdad la luz de Cristo. Era la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Veían la bendición, lo bueno de la tierra, se veían superiores, recibiendo la bendición del Señor que les daba a ellos. Se veían poderosos por el favor de Dios que estaba con ellos. Y otra vez podemos volver a concluir que de acuerdo a lo que está en el exterior, a cómo esté el ojo, así vamos a ver, a actuar y a responder. Mis queridos hermanos, por eso el Señor nos llama a que analicemos lo que hay en nuestro interior. Dios nos llama a ver si lo que está en nuestra alma, en nuestro corazón, es la luz de Cristo, o en realidad están las tinieblas y por afuera estamos revestidos de hábitos religiosos, de pensamientos, de fortalezas
espirituales, de pensamientos que nos impiden recibir la luz de Cristo. Y el llamado del Señor ahí para esto. En 1 Corintios capítulo 5, el verso 7 al 8 dice: límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tenemos que dejar de lado esta práctica antigua, esta oscuridad, esta vieja levadura que nos impide ver la luz de Cristo. Debemos desecharla y debemos vivir de acuerdo a la nueva vestimenta, a la nueva luz que Cristo nos da cuando de verdad creemos en Él y empezamos a obedecer sus mandamientos y aún a celebrar, a vivir la vida en abundancia que el Señor nos da. Cuando la luz de Cristo está en nuestro corazón, entonces todo lo vemos bueno. Desde el lado positivo, aún la dificultad, el problema nos trae a la final un bien. Claro que pasar por la dificultad es difícil, a veces trae un poco de temor, pero nos fortalecemos en el Señor. Nos acordamos del Dios Todopoderoso que camina con nosotros y atravesamos aquella dificultad en el nombre de Cristo Jesús y recibimos la bendición, porque nuestra alma está en luz, está la fe, la esperanza. Pero si en cambio está la ansiedad, la angustia, el temor, el pecado, la mentira y queremos caminar con esas mismas prácticas antiguas y no las dejamos, va a ser imposible que alcancemos la bendición del Señor en nuestra vida, que el gozo de Dios venga a nuestra alma, porque siempre va a estar el engaño, la oscuridad, las tinieblas que nos impiden recibir la bendición. Y precisamente para esto vino Cristo. Para quitar la luz, para quitar las tinieblas de nuestro espíritu, de nuestra alma y darnos la luz de Cristo. Mire lo que dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos en Isaías 9:2. El pueblo. Si hoy, al meditar, al reflexionar sobre nuestra vida, vemos que lo que hay en nuestro interior no es la luz de Cristo, refiriéndose al amor, a la paz, al perdón, a la tranquilidad, a la fe, a la esperanza que debe estar en nuestra alma, a la verdad, a la justicia que practicamos, si nos damos cuenta que más bien hacemos todo lo contrario, pues las tinieblas están en nuestra alma, pero no para que se queden ahí. Cristo vino precisamente para cambiar, para transformar las vidas de aquellos que creen en Él y se acercan a Él. Él vino a buscar lo que estaba perdido, a traer luz, como dice aquí. Aquellos que andaban en tinieblas, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque si seguimos con esta actitud, el camino de la perdición, de la destrucción nos espera tarde o temprano. Las consecuencias las recibimos y ni disfrutamos como algunos piensan disfrutar, terminan atados, decepcionados, diciendo para sí, ¿para qué ha servido mi vida? Pero Dios vino a cambiar eso, a traer la luz al alma y al corazón que necesita, que resplandezca en su espíritu y poder ver
con la luz de Cristo. Al pueblo que andaba en tinieblas, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mis queridos hermanos, Cristo ha venido para darnos vida, para traernos su luz y que andemos en ella, para recibir la bendición que Él nos promete, para poder caminar correctamente para la vida eterna, en la verdad, en la justicia. Y si empezamos a no solo conocer, sino a practicar lo que vivimos, a confiar de verdad, a buscarlo en oración, a buscarlo en su palabra, pero con el objetivo de vivir la vida de Cristo día a día. Entre tanto estamos en este tiempo, vamos a recibir la bendición, a crecer espiritualmente para salvación. Y no solo que vamos a disfrutar lo que Dios nos da en este tiempo presente, sino que la vida eterna, la más grande bendición, nos espera. La luz de Cristo, dice, resplandeció sobre ellos. El Salmo 18, 28 dice: tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Aleluya. El Señor Dios alumbra. Dice que su palabra es lámpara, es luz, que alumbra nuestra alma y nuestro ser, que nos da esperanzas, son vida, como decía el apóstol Pedro. ¿A quién vamos a acudir para que esa luz vuelva a nuestra alma? Es a Cristo Jesús. Él vino para salvar, para cambiar, para transformar, para sacar, dice, a los presos de la cárcel. Pero está hablando del ámbito espiritual, de esa prisión en que mucha gente camina, de esas tinieblas que hay en su alma, y que Dios ha venido, Cristo su Hijo, nos ha dado su palabra para que salgamos de la oscuridad, de las tinieblas, y empecemos a caminar con la luz de Cristo. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y el Salmo 27:1, para terminar, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando Cristo entra a nuestra alma, dice su palabra, que el amor de Dios echa fuera el temor. Las tinieblas se disipan. Empezamos a ver con un ojo de luz y no de oscuridad. Empezamos a ver con la esperanza, con la misericordia, el amor, el poder de Dios en nuestra vida, la luz de Cristo. Y así empezamos a actuar, a responder ante las dificultades, ya no con temor, ya no con miedo, con mentira, con ira, sino todo lo contrario, con fe, con esperanza, con paz, con tranquilidad, confiado, seguro en la victoria, en la bendición del Señor, en la protección de Dios y en su cuidado para nuestras vidas. Empezamos a caminar en luz. Y Dios está llamando a su pueblo, a los que no son parte, a ser parte del pueblo de Dios para caminar en luz. Y alguno que quizás cree caminar en luz, pero su alma está en tinieblas, es tiempo de caminar de verdad en la luz de Cristo y no engañándonos a nosotros mismos. Por eso el Señor nos decía al inicio: meditemos. Ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Verso 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, no participa de la oscuridad, de las tinieblas del pecado, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces sí, cuando estamos llenos de la luz de Cristo, de la fe, eso mismo irradiamos a los demás.
esa fe, esa esperanza. No ese desánimo, esa queja, ese lamento, en donde nuestra sociedad aquí nacional es experta en la queja, en el lamento, en ver solo lo negativo y no en ver la oportunidad de la bendición, del cambio. Y Cristo vino para eso, para cambiar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, para que vivamos ya no en oscuridad, sino vivamos en la luz de Cristo. Vivamos con la luz de Cristo. Vivamos en la bendición que nos da el ver con la luz de Cristo. Acerquémonos a Él. Dios nos está llamando a caminar de verdad como hijos de Dios, para ser de verdad luz y sal de esta tierra. Pero para eso necesitamos nosotros tener la luz de Cristo en nuestras vidas, para que resplandezca nuestra vida y para ser bendecidos en todos los ámbitos y poder ser luz y bendición a los demás. Y ahí sí, como decía el Salmo, el Señor es mi salvación y mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Confiemos en el Señor. Vivamos en la luz de Cristo. Acerquémonos a Él para conocerlo y obedecerlo y caminar en su mandamiento, llenarnos de su espíritu y de esta manera vivir en la luz del reino de los cielos, en la luz de Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, mi Señor, en esta mañana. Gracias, Padre eterno, por tu palabra que trae luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste de la oscuridad y las tinieblas. Tu amor fue tan grande que pusiste tus ojos sobre nosotros, para personas insignificantes quizás para el mundo, para la sociedad, transformarlas en un vaso de honra y de bendición. Tú has venido a buscar lo que se había perdido. Y en esta mañana, ¿cuántas vidas, Padre, están perdidas en la oscuridad y en las tinieblas? Aún dentro de los templos de las iglesias, continúa su oscuridad en su alma y en su espíritu. Yo te pido en esta mañana que traigas luz para ver claramente tu voluntad, para poner en práctica las obras de la luz que nos traen más luz. Y podemos de esta manera ser bendecidos y todas las cosas verlas buenas, de bendición, y poder de esta manera compartir con los demás tu bendición. Oh mi Dios, ayúdanos, Padre, y cambia las tinieblas de nuestra alma, de nuestro ser, y llénanos con la luz de Cristo, la de la verdad, la del gozo, la de la salvación, no de queja y llanto, sino de alegría y paz y fe, esperanza en Cristo Jesús. Oh mi Dios, rescátanos, Padre celestial, quizás del hoyo en donde cayó nuestra vida. Libéranos, Padre, y disipa las tinieblas, las fortalezas de maldad alrededor de nuestra vida y en nuestro interior, y permítenos caminar en la verdad, en la justicia, en la luz de Cristo, para que nuestro interior, nuestro cuerpo, nuestra alma esté todo lleno de luz y así podamos alumbrar a los demás. Y también disfrutar y recibir y bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Disipa el mal. Disipa las tinieblas. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos,
Gracias al Señor. Sentimos su presencia, su bendición. Caminemos en espíritu y en verdad. La segunda parte quiero recalcar, en verdad, como hijos de Dios, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Caminemos como hijos del Señor. Antes de terminar, quiero recordarles que continuamos con nuestras reuniones virtuales hasta que el Señor nos permita reunirnos. Gracias a Dios, en nuestro medio parece que ya la curva empezó a descender. Esperemos que continúe así y en cuanto el Señor nos permita volver a reunirnos presencialmente y aún con la bendición que hemos recibido, nuevas fuerzas con el Señor. Así que los invito a reunirnos los días martes, jueves y sábado, 9 de la noche estamos reuniéndonos, y el domingo como hoy, 9 de la mañana. Acompáñenos, será bienvenido. Usted, amigo que nos está viendo, le invito a reunirse con nosotros y a participar a través de nuestras redes como pueblo del Señor y de esta manera fortalecer nuestra alma. Los niños y los jóvenes también se reúnen sábados y domingos 7 de la noche. Vamos a orar y agradecer al Señor. Padre eterno, gracias, mi Dios, en esta mañana, por tu bendición, por tu presencia. Gracias, mi Señor, porque la luz de Cristo viene a nuestra vida cuando nos acercamos a ti. Tu palabra nos dice que tú no nos echas fuera. Estamos confiados, mi Señor, en tu protección y te pedimos tu bendición para todos nosotros, en el lugar en donde estemos. Cuídanos y protégenos. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Amén.